Ahí está grabando. Buenísimo. ¿Querés empezar, Sami? Ahí está, ahí va. Bueno, me presento, yo soy Samira de Surcico de La Plata, y bueno, este espacio más que nada es para el debate y la acción con los problemas que atraviesa la salud mental hoy en día. Y bueno, hoy se cumplen 10 años de la ley, entonces nos parece bastante importante que podamos recalcar el eje de la salud mental que tiene, el eje de la salud mental que tiene que ser como un trabajo interdisciplinario e intersectorial. Y bueno, en ese sentido, más que nada queremos romper con el orden legal basado en el modelo hegemónico, en especial en el campo de los derechos humanos, ya que actualmente la salud mental es una de las áreas más desatendidas de la salud pública. Entonces, prácticamente son muy pocas las personas que tienen acceso a ella, y tampoco como que no lo tienen como una importancia. Entonces queremos demostrar que sí, que la salud mental es importante, que las personas necesitamos ese acceso. Y bueno, de este espacio, como futuros profesionales, queremos poner en acción estos derechos de todas las personas, y que a la par podamos ir haciendo visible que lo que siempre ocultan, que esta desestimación de la importancia de la salud mental. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Alfredo Grande, que él es médico, psiquiatra, psicoanalista, cooperativista, docente universitario y escritor. Y bueno, él se va a encargar, bueno, no solo de expresarse mejor, sino de que también de proveernos información y conocimiento para con el campo de la salud mental. Ahora va a hablar una compa Amara, de Psico de la UBA. Buenas tardes, mi nombre es Amara, de Surcico UBA. Acá estamos dos facultades uniéndonos, La Plata y la UBA, para coordinar otros espacios también, y si se quiere interestudiantiles, no se diga decir de claustro, pero también puede ser, para repensar la salud mental y en qué paradigma nos formamos más que nada, ¿no? Siendo, como dijo Sami, la salud mental un aspecto de la salud pública desatendido, con poco presupuesto, que solo salen las noticias cuando algo malo pasa. Y está bueno pensar hacia adelante qué iniciativas, qué proyectos, qué ideas tenemos como estudiantes, y coordinar con profesionales, y tener una intervención en ese espacio. Bueno, en medio de todo esto decidimos lanzar el Espacio de Acción por la Salud Mental el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, que justo nos dimos cuenta después de poner la fecha. Así que estamos muy emocionados y emocionadas de estar en este espacio, contar con Alfredo, con todos los invitados e invitadas. Bueno, contarles que esto también se ha pensado como parte de un primer encuentro de 6, donde podamos tener teoría y práctica, en medio de una pandemia, ¿no? O sea, ante la ausencia de la presencialidad, poder generar otros dispositivos de formación por fuera de la currícula de lo que estamos acostumbrados en la facultad, cada uno y cada una. Ahora le voy a dar la palabra a Alfredo en algunas reflexiones, y después vamos a tener un momento de charla, de feedback, de que sea recíproco y podamos también reflexionar entre todos y todas cómo pensamos la salud mental. Bueno, muchas gracias a las compañeras que me han presentado. Para mí realmente es muy grato compartir este espacio con Psicosur. Hemos tenido muchos encuentros hace algunos años en distintos lugares, y cuando recibí el primer mensaje de Daniela, de Dani, realmente fue una gran alegría. Después me conecté con Cami y aquí estamos. El tema de haberme mandado un link caducado fue una linda maniobra para probar mi salud mental, porque ya lo había reenviado a varios lados, así que varios están seguramente sin poder entrar y luego me lo reprocharán. Pero bueno, es la historia de mi vida, no hay mayor problema con eso. Vamos, o intentaré plantear algunas ideas como para luego, como bien dijeron, ser retomadas, discutidas, cuestionadas. Espero que no denigradas, pero bueno, nadie está exento.
Primero, yo siempre tomo las convocatorias en un sentido más literal, es decir, trato de lo escrito, de extraer algún tipo de reflexión. Un flyer es, de alguna manera, como interpretar un sueño, ¿no? Uno puede interpretar un flyer con la misma modalidad que interpreta un sueño. El flyer tiene un contenido manifiesto y tiene un contenido latente, como toda producción de la cultura, ¿no? Después de Freud es muy difícil escapar a esto, ¿no? Todo lo que hagamos tiene por lo menos dos niveles de lectura, lo manifiesto y lo latente. Lo que uno dice, lo que uno pinta, lo que uno escribe y lo que en realidad está diciendo, que puede ser sinérgico o absolutamente contradictorio. Si es absolutamente contradictorio, a eso lo llamamos síntoma, ¿no? Bueno, el flyer me pareció sinérgico y quería retomar esto del lanzamiento, ¿no? Porque la propuesta de un lanzamiento es, en primer paso, no quedarse tranquilo en el área de confort, como se dice, donde uno está. Donde uno está, pero puede estar en otro lugar, y para eso hay que lanzarse, ¿no? Se dice en el lenguaje vulgar, sos muy lanzado, poco lanzado. Lo políticamente correcto sería la política del no lanzamiento, ¿no? Es lo que hay, bueno, no hay otra, ¿no? Hoy con unos amigos estábamos discutiendo el tema de Venezuela y se escuchó varias veces, bueno, la correlación de fuerzas, son frases de la resignación, del costumbrismo, ¿no? Creo que incluso de la cobardía. Entonces el lanzamiento implica un más allá, lanzar algo. Por lo tanto, yo tomaría estos lanzamientos como el optimismo de una nueva tópica, ¿no? Los que hicieron el flyer, los que organizaron esta actividad, quieren una nueva tópica, quieren estar en otro lugar. Este lugar, esta cultura, lo soportan, a veces lo disfrutan, ¿por qué no? ¿Quién no ha ido a McDonald's alguna vez, no? Micro intento de suicidio, pero no les gusta. Quieren lanzarse a otro lugar. Y buscan compañía, y me parece adecuado. Y me alegra mucho ser una de esas compañías. Otro lugar implica una tópica. ¿Ustedes saben qué tópica es lugar? Entonces, el lanzamiento supone inventar nuevas tópicas. Es muy importante para cualquier política libertaria pensar en el invento, no en el descubrimiento, ¿no? Nadie le hubiera dicho a Colón, no descubriste nada, pero se inventó que lo había descubierto, ¿no? Y durante mucho tiempo se habló del descubrimiento de América. Ahora se usan otros modismos, pero creo que la mayoría son encubridores. Entonces, cuando uno se lanza a un nuevo espacio, instituye, es un instituyente, inventa una nueva tópica. Ustedes saben que Freud inventó varias, por lo menos 5, pero puede haber más. Y están los que cultivan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Una tópica tiene una dimensión ideológica, política y teórica. Como mínimo, todo puede complejizarse, ¿eh? La capacidad de complejizar no es infinita, pero es indefinida. La que es infinita es la capacidad de complicar, ¿no? Eso se encargan unas personas con mucho tesón de complicar todo. Y propone una acción. Y esto también es importante en el campo de la salud mental. Y en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la reina de La Plata y de La Plata, casi hablar de salud mental era hablar de psicoanálisis. Es lo que se llamaba en unos tiempos ecuación simbólica. Me parece que alguien silenció a alguien, que me parece bien. Bueno, ecuación simbólica. Decir psicólogo era decir psicoanalista. Los psiquiatras o eran psiquiatras dinámicos o eran psiquiatrones.
¿no? Los psiquiatrones iban con la valijita del electroshock, los psiquiatras dinámicos éramos los que leíamos los libros de psiquiatría, pero a Freud, a Marx y demás. Eran dinámicos, éramos dinámicos. Bien. Les digo esto porque es bueno saber, y esto lo dijo Pasteur alguna vez, que de la nada viene. O sea que muchas utopías de actuales que parecen nuevas, ya tienen varios remakes, ¿no? En la ciudad de La Plata, que yo tuve también la inmensa satisfacción de haber coordinado un seminario de psicoanálisis implicado durante 6 años, después me vino no el COVID, sino la jubilación, que es una forma de COVID también, y entonces dejé de estar en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, en Loma de Zamora. Bueno, ahí en la Universidad de Psicología de La Plata, también, ¿no? Digamos, las grandes ciudades son también muy adictas a esto de que el psicoanálisis terminó siendo una hegemonía casi equivalente a hablar de salud mental. Y el psicoanálisis no siempre se llevó bien con la acción, ¿no? Porque el dispositivo clásico suponía la regresión. Yo en la charla voy a como tirar algunos tips, que sería de mucho goce para mí que alguien pudiera tomarlos, más allá que se esté grabando no la charla, porque son como articuladores que después permiten hacer girar el debate y después por ahí les sirve, ¿no? La regresión, que es como algo así, el Moisés de la asociación libre, porque no hay asociación libre sin regresión. La regresión es lo opuesto a la acción. Si uno está en regresión, no hay acción. Hay regresión, no se mete para adentro. Eso no solamente en el diván del psicoanalista. Hay muchas situaciones regresivas. Si hay tiempo, después podemos detallarlas. Algunas son para este horario, otras para horario más tarde. Bueno. Y como el psicoanálisis estaba obsesionado con el tema de la acción, se inventó una palabra muy interesante que es acting out. No sé si la habrán escuchado. Yo lamentablemente en este formato presencial veo poco, pero el acting out era algo así como la maldición, ¿no? Estás en acting, hiciste un acting, esto es un acting. Acting out yo lo defino como el acting out es no pensar antes. Mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. El acto es pensar antes. El acting out es no pensar después. Es decir, había una relación de exclusión entre actuar y pensar. Y habrán escuchado alguna vez, sos un actuador, actúas todo el tiempo, casi en un sentido denigratorio, ¿no? Como actuar estaba mal. Lo mejor es pensar, hablar y quedarse en el molde, ¿no? Bueno, el molde puede ser el diván, el consultorio, lo que sea. Con lo cual, había un sentido muy fuerte de la palabra acción, por eso me quedé con acción, que era la praxis transformadora. Es decir, la praxis era práctica transformadora. ¿Transformadora de qué? De la realidad. Y lo que a mí siempre me interesó el psicoanálisis era justamente eso, que era un discurso libertario para transformar la realidad. La psíquica también, pero no solamente. No solamente. Es decir, la realidad psicosocial. Por eso la cooperativa Ático, la compañera mencionó mi condición de cooperativista y es del año 86 que fundé la cooperativa Ático de trabajo, que ahora la llamamos salud psicosocial. La palabra salud mental ya ha quedado restringida, es como el MIT que caducó, ¿vieron el link que mandaron? Bueno, caducó. Tenemos que pensar ya en salud psicosocial y hasta diría psicosociopolítica. Porque la palabra mental, si bien fue un progreso frente a la psiquiatría, los psiquiatrones de la época, es más restringida que hablar de salud psicosocial. Tanto es así que si no tomamos en cuenta estas cosas, somos capturados por
uno de nuestros, por el lado oscuro de la fuerza, o sea, las neurociencias. No tanto por las neurociencias, que cerebro más, cerebro menos todos tenemos, sino porque hay un pacto manifiesto y otro latente, pero latente mejor no enterarse, pero manifiesto entre neurociencias y psicofarmacología o industria farmacéutica. Y ahí los psicoanalistas empezamos a retroceder en chancletas, ¿no? Entonces, hablar de lo psicosocial implica incluirnos en una práctica transformadora igual a praxis, que va a modificar al sujeto, pero también va a trabajar para modificar las condiciones en que ese sujeto vive. Sujeto, sujeta, dada mi edad, disculpen si algunas cuestiones de género no las puedo sostener con la facilidad de generaciones nuevas. Entonces, creo que la primera propuesta, el primer lanzamiento es dar un salto de la idea de salud mental, incluso en sus versiones más amplias e inclusivas, a salud psicosocial. La salud mental, Freud, en varios de sus trabajos, habla de la diferencia entre concepción restringida y concepción amplificada. La concepción restringida sería la salud mental pensada como en una época se pensó, pero en una época que yo transité, o sea que menos de 70 años, o de 60, cuando se habla del mundo interno. Yo me gustaría preguntarles si oyeron hablar de mundo interno alguna vez, si alguna vez o actualmente como de estructuras, estructura perversa, neurótica, ¿no? Todo remite a la concepción restringida de la salud mental. Porque si algo es sano en este mundo, justamente es subvertir todas las estructuras, empezando por las propias, que son las más difíciles, ¿no? Pero las otras también son difíciles. Ahora, la concepción amplificada de la salud mental nos lleva al terreno de lo psicosocial, que es donde yo creo que tenemos que lanzarnos. De hecho, la psicología social, fundada por Enrique Pillon Rivière, la educación popular, en Argentina puedo citarlo al Tato Iglesias de San Luis, la Escuela de Educadores Populares de Pelota de Trapo, y Martín Baró, psicólogo social asesinado, creo que en El Salvador o en Ecuador, la psicología política. En la Argentina, década del 70, un movimiento muy importante que se llamó Plataforma, que no sé si lo conocen, y si no lo conocen ahora lo van a conocer, que fue el único cisma de la Internacional Psicoanalítica y de la Asociación Psicoanalítica Argentina por cuestiones ideológicas y políticas. Y quiero recuperar, yo te pido, Yasmín, Amara, Saud, que creo que es la que me dijeron que coordina, que si notas algún desvío, me lo señales, porque soy una persona, no soy vegano, pero soy muy pacífico, ¿no? Porque yo llego a un momento en que por ahí pierdo la hilación, y como no tengo un feedback directo de ustedes, puedo perder. Retomo. Así No, que vamos bien, vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien, como decía, como decían en Anillaco hace unos años. Bueno, gracias, pero en serio. Está bueno el repaso histórico, porque no, o sea, los pasos de ayer no son los mismos de hoy, y está bueno repensarlos. No, realmente no. Nosotros, los de ayer, no somos los mismos, decíamos en una época. Bueno, en esa época, década del 70, 60, 70, que fue las décadas revolucionarias en Argentina. Cuando digo revolucionarias, digo revolucionarias. Mary Langer, fundadora de APA, y una de las más lúcidas integrantes de lo que llamó el grupo Plataforma, escribió: esta vez no renunciaremos ni al psicoanálisis ni al marxismo. Y debo deciros que hubo que renunciar a los dos, porque vino la dictadura militar y arrasó con el psicoanálisis y con el marxismo. Con el psicoanálisis no intervino las asociaciones psicoanalíticas, porque tampoco las asociaciones psicoanalíticas intervinieron demasiado en temas de derechos humanos, pero yo, por ejemplo,
era profesor en la Universidad de El Salvador, y mi cátedra se llamaba de Psicología Profunda, porque la palabra psicoanálisis estaba prohibida. Yo cuando entré no sabía si era una cátedra de buceo o qué, ¿no? Porque psicología profunda parecía que... Después también se decía psicología de las abisal, psicología abisal. Y era el círculo de psicología profunda de Igor Caruso, que había inventado esa palabra para poder dar psicoanálisis sin decir que era psicoanálisis. Porque para la dictadura argentina, que era fiel alumna de los nazis, del Tercer Reich, que saben que los nazis decían que el psicoanálisis era un tema de judíos y de comunistas. Con Freud lo de comunista no iba, pero lo de judíos sí. Y entonces negociaron con Jung, que era ario, ¿no? Era psiquiatra y ario, blanco. Era un tipo perfecto, ¿no? Bueno. Y bueno, de ese derrame nazista en la Argentina hubo mucho, y sigue habiendo, ¿no? Por supuesto. Nadie lo va a decir, que en la Argentina hay nazis, pero hay nazis y fascistas y todo eso. Y no son muy amigos del psicoanálisis. Bueno. Mary Langer, que después se fue a combatir con el Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua, no se fue a Punta del Este, ni se fue a Niza, se fue a combatir a Nicaragua, una psicoanalista, se fue a combatir a Nicaragua, reitero porque son cosas que alegran la vida, ¿no? Lo dijo claramente, no renunciaremos. Y es cierto, ella no renunció, pero se tuvo que ir a Nicaragua. Los que nos quedamos, yo formé parte de una inmensa legión de insiliados, no de exiliados, sino de insiliados, y tuvimos que adecuar el lenguaje para poder, por ejemplo, estar hoy acá, ¿no? Muchos no lo lograron, lamentablemente. Yo fui uno de los fundadores de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, como siempre digo, no el más importante, pero estuve ahí. Y en ese momento inventé, porque hay ciertos lugares que te permiten inventar, en esos años, ¿no? Estamos hablando de 1999, 2000, 2001, después pasaron cosas, también ahí pasaron cosas. La diferencia entre el psicoanálisis de Palacio y psicoanálisis de la Plaza. Y eso no es una grieta, palabra que detesto, pero es un hiato, lo cual lo aprendí del filósofo León Rosisner, que en el nivel fundante hay un hiato. Es decir, el nivel fundante es vida o muerte, salud o enfermedad, blanco o negro. Todos los que te dicen no, pero la gama de grises, los grises, bueno, sugiero, díganle que sí, pero están en el nivel convencional, no están en el fundante. Por ejemplo, conciencia oficial, inconsciente sistemático. Hay un corte. Y ese corte, ¿cómo se zanja? A través del síntoma. Y a través del retorno de lo reprimido. Pero el corte está. Por eso Freud, y muchos dijeron, el psicoanálisis es la cuarta herida narcisista. Acá me sale un cartel que Mariela Brisi ha abandonado la reunión. No sé si se enojó con algo que dije o qué, pero bueno. Continuemos. Entonces, hay un psicoanálisis de la Plaza y hay un psicoanálisis del Palacio. ¿Cuál es el psicoanálisis del Palacio? Aquel que transita en las asociaciones psicoanalíticas internacionales, o filiales de APA, de IPA, o lo que sea. Clase media para arriba, que en la Ciudad de Buenos Aires tenía lo que llamaba la Villa Freud. Imagínense Freud como una villa. Uno puede decir la Villa Einstein, la Villa Newton. Villa Freud. Alto nivel, alto standing. 5 estrellas, 4 estrellas. Bueno. Psicoanálisis era carísimo. Había muy pocos analistas didácticas. Después se inventó el titular con función didáctica. Pero apareció, por suerte, otra corriente, que era el psicoanálisis ligado, por ejemplo, a los movimientos sociales populares, la Federación Argentina de Psiquiatras, el Movimiento Solidario en Salud Mental, es decir, toda una lucha que hubo en el campo político, popular, ideológico, respecto a llevar el psicoanálisis por fuera de los consultorios, lo cual también lo postuló Freud. Ustedes saben que Freud en un momento dado dijo que el psicoanálisis iba a quedar solamente para formar psicoanalistas, que la gente, yo agrego, normal, iba a necesitar otra cosa. Bueno,
¿Por qué insisto con esto? Porque una de las luchas por un movimiento, una acción transformadora en el campo de la salud mental, también tiene que ver con el psicoanálisis. Y hoy parte de esa lucha que yo resalté y recorrí, es la lucha porque hoy, y esto lo digo con alguna experiencia, porque he recorrido algunos lugares, se da en muchísimos lugares donde hay un psicoanálisis casi, digamos, enigmático, por decirlo de una manera, con una serie de cuestiones teóricas y técnicas que cuando ustedes salen al territorio a discutir, no les sirven para nada. Por eso yo en La Plata daba el seminario La Marca Social en la Clínica Actual, que realmente era muy interesante, estaba casi al final de la carrera, es una de las cosas que más lamento haber perdido. Es decir, no era el mundo interno, pero era el reinado de la estructura, o es el reinado de la estructura. No es lo mismo, pero tampoco es tan diferente. Un sociólogo llamado Roberto Castel, muy recomendable, escribió un libro que se llama El psicoanalismo. Y el psicoanalismo es una crítica muy fuerte a ese psicoanálisis de Palacio. Y entonces en un momento dado de mi vida, año 93, 94, inventé el psicoanálisis implicado. El psicoanálisis implicado que se define como un analizador del fundante represor de la cultura. Y como todo tiene que ver con todo, hay 5 libros de psicoanálisis implicado, están colgados en la página de Ático y la mía, por si alguien tiene curiosidad. Justamente lo plantea como una intervención teórica y política. Teórica porque construye conceptos. Política porque pretende una acción transformadora. No solamente sobre el sujeto, sino sobre la cultura. Por eso hablo de la cultura como cultura represora. ¿Sí? Este análisis institucional que hace Roberto Castel del psicoanálisis es lo que él llamó psicoanalismo, y es un texto casi imposible de encontrar, supongo que por Google sí, o por Wikipedia, no sé, pero se llama el psicoanalismo, el orden psicoanalítico del poder, altamente recomendado. Por lo tanto, hablando de la ley de salud mental, de los 10 años de la ley de salud mental, creo que uno de los problemas de la ley de salud mental es justamente que se desarrolló más en el plano jurídico que en el plano político. Y que lamentablemente la formación de profesionales en el campo de salud mental tiene más que ver con el academicismo, el profesionalismo, la terapia individual, que con las políticas que en la ley de salud mental propone. Esto es lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, los equipos de salud y demás. Hoy todavía los que no son psicólogos, los que no son, incluso los psicólogos muchas veces tienen nombramientos como de otra cosa. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se debate el tema de los enfermeros y enfermeras que no están nombrados como enfermeros y enfermeras, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema de la ley de salud mental, tal como fue aprobada, es que las corporaciones, especialmente la corporación médico-psiquiátrica, no pudo ser conmovida. ¿Por qué? Bueno, lo podemos discutir por ahí en el medio del debate, pero no fue conmovida. No fue conmovida. Y ese es el poder médico, que es el poder de la receta. Yo en este aislamiento social obligatorio y demás, nunca receté tanto, nunca he recetado tanto como ahora. Me la paso haciendo recetas que detesto, hacer recetar detesto. Encima por WhatsApp, con el nombre de la farmacéutica para que vendan, bueno, porque evidentemente la psicofarmacología, los laboratorios, las grandes empresas farmacéuticas, tienen un poder que la ley de salud mental no pudo dar. No digo que no quiso, tampoco digo que no supo, porque nunca fue funcionario. Sí que no pudo. Sí que no pudo. Y en la práctica concreta, hoy, muchos más recursos humanos serían necesarios. Decir recursos humanos ya es feo, ¿no? Pero bueno, dispositivos
para poder efectivizar eso. Piensen que en la Ciudad de Buenos Aires están los manicomios todavía. Para el 2020 no iba a haber más manicomios. Y no solamente hay manicomios, sino que las clínicas psiquiátricas son también manicomios. Más allá que en algunas familias también son manicomios, ¿no? Es decir, la idea del manicomio como institución es absolutamente hegemónica. Hasta es un manicomio de la Cancillería, así todo termina siendo un gran manicomio. Ahora, los manicomios como tales siguen. Y las clínicas psiquiátricas, les puedo decir, que a veces son peores que los manicomios. La lógica del encierro, de la sobremedicación, incluso del electroshock. No sé si leyeron de un paciente que se escapó loco, acuchilló a un policía, no sé si estuvieron en esos apasionantes debates, ¿no? Y ese hecho, que muestra que además el policía no tenía la capacidad operativa de neutralizar a un loco con un cuchillo, también fue utilizado para cuestionar la ley de salud mental. De la misma manera que cada vez que hay un robo dice, bueno, pero los jueces liberan a los presos, ¿no? Con lo cual las cárceles siguen superpobladas de gente que ni siquiera tiene juicio. Le pasan, bueno, recién ahora salió el juicio por el tema de la AMIA, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la ley de salud mental es, me parece, hoy político, no jurídico. La ley es, mucho la hemos defendido, mucho la hemos construido. Mucho la hemos construido. Acá en el año 85 se hizo el encuentro de la red de alternativas de la psiquiatría, justamente en el Borda, y estuvieron todos los cultores de la antipsiquiatría, que era un movimiento muy fuerte, que empezó con Lane, Cooper, de la antipsiquiatría, ¿sí? Porque el poder psiquiátrico siempre fue absolutamente reaccionario y lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? Inclusive las asociaciones que se formaron para enfrentarlo terminaron siendo peor que aquellos que iban a enfrentar, lo cual es muy frecuente en la historia de la humanidad. En ese sentido, creo que el lanzamiento que propone el Psicosur también debería incluir un lanzamiento de la ley, pero ya en el plano político, en la praxis transformadora. Supongo que estamos de acuerdo, y si no lo discutimos, que la salud mental no es un problema de los especialistas en salud mental, ni de los psiquiatras, ni de los psicólogos, no. La salud mental la construye un docente, la construye los trabajadores cuando promueven protestas, cuando discuten sus salarios, los comedores populares, los movimientos sociales, ahí también se construye salud mental. Por eso yo siempre propuse, siempre quise, intenté una salud mental por fuera de la profesionalidad, porque el profesional, el experto, siempre va a terminar llevando agua para su molino. Entonces estarían los que sabemos de salud y de salud mental y los que no, los que reciben nuestro saber. Y eso es lo opuesto a la salud mental, como la educación popular. La salud mental tendría que ser una salud mental popular, popular en el sentido de construida por los propios sujetos. Los que hemos transitado a la educación popular sabemos eso. Por eso se inventó el término enseñaje, ¿no? Es decir, enseñar y aprender forma parte de lo mismo, no es que uno enseña y el otro aprende. Para ir redondeando, en un momento dado surgió el tema de que había pocos respiradores artificiales. No sé si se acuerdan todo ese debate, que no había respiradores. Bueno. Entonces a mí se me ocurrió inventar respiradores vinculares. Es decir, un dispositivo en base a una idea que era respiramos también con la cabeza, que tratara de intervenir, de transformar esa sensación que ahora se ha hecho masiva, de que si a vos te aíslan, tu salud mental se ve fuertemente resentida, porque el sujeto es fundamentalmente un sujeto vincular. Por eso siempre me alarmó el predominio de la terapia individual. Yo, en mis encuadres, trabajo mucho con entrevistas vinculares en el marco de la terapia individual, o directamente terapia vincular. No hay sujeto sin vínculo.
como yo digo siempre, lo vincular no se soluciona en la terapia individual y lo individual no se soluciona en la terapia vincular. Lo mejor es un híbrido, un mix, ¿no? El sujeto en sus vínculos. Algunos lo saben hacer, algunos lo quieren hacer y otros lo prohíben hacer. He tenido colegas que me han dicho, no, yo no hago entrevistas vinculares. Bueno, está bien. Sigamos buscando otro tipo de colegas. Respiradores vinculares, entonces es un encuadre. Es un encuadre. Y un encuadre son las constantes de tiempo, espacio y sentido. Eso es un encuadre. Esto es un encuadre con un espacio que era el link del Meet, que después cambió, tiempo, 17 horas, y sentido, que es el que tenemos que construir entre todos. Menos los que ya se fueron, pero los que estamos, ¿cuál es el sentido? Para mí el sentido fundante es el lanzamiento, más allá del lugar que estamos, ¿cierto? Entonces, respiradores vinculares es inventar un encuadre donde, usando las plataformas digitales, yo no hablo de tratamientos virtuales, la virtualidad existió siempre. Lo que ahora, esto, por ejemplo, es una plataforma digital que nos permite un encuentro. Esto no es virtualidad. Porque si no, yo diría, Yasmina es un cyborg, Samira está construida en un laboratorio. No. Esto es una realidad a la cual nos conectamos a través de un soporte digital que se llama Meet, que cambia los links cuando se lo ocupa. Bueno, el sentido, entonces, es lo que hay que construir. El sentido no viene dado, excepto en las religiones más dogmáticas y en los partidos políticos más dogmáticos, y en todo lo que sea dogma, el único que te da el dogma, el único que te da el sentido preconstruido es el dogma. Cuando ya te dan el sentido, eso es pensamiento dogmático, o sea, reaccionario y represor. Si no es así, el sentido lo construimos nosotros. Por ejemplo, el sentido de este encuentro lo vamos a construir entre todos y todes los que querramos construir ese sentido. Lo último de lo último. Hemos trabajado en distintos espacios con el concepto de horizonte plano. Todo lo que estamos mirando la pantalla vemos que es plana. Bueno, eso es lo que le pasa hoy al sujeto. El horizonte se le hizo plano. Hay una famosa frase, y yo dije que era de Galeano y me dijeron que no, bueno, no sé, de alguien, que decía que cuando uno camina el horizonte se aleja. ¿Y para qué sirve el horizonte? Para caminar. Bueno, en la actualidad de la cultura represora, hoy el horizonte no se aleja. Se queda quieto. Inclusive retrocede. Por eso uno de los grandes temas es que este aislamiento, esta pandemia, este virus, nos ha dejado sin futuro. ¿Cuál es el futuro? No sabemos ni siquiera si va a haber vacaciones en enero, si va a haber clases. No hay futuro, hay un presente perpetuo, permanente, que nos impide el más allá, que es justamente la propuesta de esta convocatoria. Hace décadas y décadas, Marcuse escribió el hombre unidimensional, ¿no? Y creo que estamos volviendo a eso, ¿no? Que a pesar de la bidimensionalidad, de la tridimensionalidad y de todo eso, los horizontes planos nos llevan a un hombre unidimensional, aplanado, plano, absolutamente apto para ser consumido por la cultura represora. Cuando se aprobó la ley de vacunas, que yo me escuché todo el debate en diputados, imagínense que el aislamiento me tiene medio trastornado, bueno, escuché todo. Hay una cláusula de confidencialidad, artículo 9, que tuvo casi 100 abstenciones y 10 votos en contra. La cláusula de confidencialidad hace que nunca vamos a saber bien qué tiene esa vacuna y que cualquier problema vamos a tribunales de Estados Unidos por fuera del país. Cláusula de confidencialidad, algo así como la fórmula de la Coca-Cola, pero ya en una vacuna. Es algo para preocuparse. No estoy en contra de las vacunas,
al contrario, me hice este año me vacuné por la gripe, por la neumonía, por todo. Mis hijos están vacunados, no me pongan en ese lote de los antivacunas, ¿no? Pero en ciencia no puede haber cláusula de confidencialidad. Eso no es ciencia. O, mejor dicho, la ciencia ya al servicio de ciertas hegemonías. Entonces, los respiradores vinculares, que es la propuesta que actualmente sostiene la cooperativa Ático, tiene que ver con eso, con tratar de inventar nuevos horizontes, que el horizonte nuevamente se aleje, porque eso es lo que nos va a permitir trabajar. Pienso que esta propuesta, este lanzamiento es eso, volver a construir horizontes que se alejen cuando caminamos, porque entonces ahí las utopías, además de ser necesarias, pasan a ser probables. No digo posibles, pero sí probables. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Alfredo, del repaso histórico psicosocial. Atravesamos un montón de áreas a la hora de descubrir qué entendemos por salud mental y cómo llegamos a los conceptos actuales, sobre todo retomando el aniversario de una ley que no ha sido implementada y la promesa de un 2020 sin manicomios, que no ha sucedido, que nunca estuvo, como vos decís, en un horizonte. Entonces, estaría bueno que ahora, entre todos y todas, podamos pensar, ¿no? Porque Alfredo planteaba, según a mi entender, una salud mental integral que está pensada desde que no solamente el proceso o el tratamiento médico o el proceso terapéutico, sino de que todos los aspectos que atraemos como seres sociales nos interpela a la hora de pensar una salud mental. Perdón, se me hizo una ensalada de palabras. Ahora, si se sienten cómodos, abrir los micrófonos, sí. También una sola cosa un bonus track. Me parece que sirve. Yo fui diagnosticado como fenómeno de múltiple personalidad, ¿no? Pero después descubrí que en realidad la personalidad es una multiplicidad. Entonces yo escribo, hago teatro, dirijo, tengo un programa de radio que se llama Sueños Posibles. O sea, la salud mental es todo eso, no es solamente mi acción concreta como psiquiatra o psicoanalista. Y esta concepción no profesional de la salud mental me parece que también es un tema importante para el más allá, ¿no? No, sí, totalmente. Hay una foto que nosotros usamos para difundir este espacio, que es un cartel en una marcha, si no me equivoco, que dice: la vida no cabe en un diagnóstico, porque claramente somos más que una definición. Entonces está bueno. Bueno, todo este espacio también, el espacio de acción para la salud mental, en palabras casi guionadas, les puedo decir que es un espacio para problematizar y pensar y desmanicomializar algo que a veces nos cuesta desde la formación tan lineal que recibimos en nuestras facultades, y es algo que encontramos más en materias electivas, en prácticas. Está bueno. Mayra Bofcon, ¿querés abrir el micrófono y contarnos más o menos qué pensás? O bueno, si quieren vamos armando una lista de oradores para poder tener una puesta en común de nuestro aprendizaje de la salud mental. No, escuchaba lo que decía, hola a todos, escuchaba lo que decía Alfredo, esto de que hay un presente que está perpetuado, y creo que también hay un futuro incierto, ¿no? Que aniquila a los sujetos y a los deseos, o sea, cuál es el camino del querer, y en relación a la salud, digo, ¿qué aprovechamiento? Pienso y me pregunto, ¿qué aprovechamiento se hace también de eso? ¿Y qué salud es la que se trabaja o se impone o se construye en relación a esto que armaba Alfredo también? En relación a la pandemia, salen y dicen que la venta de antigripales en relación a otros años tuvo una gran disminución, pero así como la venta de antigripales disminuyó, hay un aumento
en la medicación de antidepresivos, ansiolíticos y demás. Entonces también lo que hablaba de esta industria farmacéutica, digo, hay un aprovechamiento en, en esto, o sea, una encerrona de la pandemia y un aprovechamiento de esta pandemia para también vender ese tipo de fármacos. O sea, me parece es lo que también pude observar. No sé si alguien más quiere hacer su aporte. Sí, la verdad, mucho se ha hablado de la salud mental en pandemia. Nosotros mismos como agrupación hemos difundido consejos de salud mental o cómo sobrevivir a la histeria colectiva que se vive, por supuesto, en el medio de una pandemia, nada más ni nada menos, pero no se ha profundizado en la necesidad de un sistema integral. Entonces, denota cierta hipocresía por parte sobre todo mediáticamente, puedo decir que denota de hipocresía, porque uno mira un segmento de 10 minutos en un noticiero que le dice, bueno, tomate, no tomate, sino como toma en cuenta estas cosas para tu salud mental, y después la noticia siguiente es un amarillismo en cierto comunicar cómo estamos viviendo el COVID en el país. Nada, Sí, y eso. medidas sanitarias tampoco se han tomado, digo, las medidas que se tomaron, lo que he visto fueron medidas represivas y de control, no de medidas de salud ni de para construir salud. No sé, Sami, si querés aportar algo más. Esa justo quería poner el micrófono. No, que también recuerdo que cuando quise hacer un trabajo práctico, porque ya de por sí en la facu no me hablan mucho sobre salud mental, he dado solo un trabajo práctico que fue el curso de ingreso hace 3 años, después ya no tuve materia en la que me den ese material, entonces cuando hemos hecho grupo de trabajo, nos hemos rebuscado nosotras para poder abarcar lo que es la salud mental. Ahora hicimos un trabajo sobre el contexto de la pandemia, y logramos tener una chica que nos prestó parte de su trabajo, que es, ella salió allá en La Plata, fue casa por casa para hacer un estudio, una estadística de cómo están pasando las personas, la salud mental, cómo influye el COVID, el aislamiento, todo esto, y es increíble cómo las personas con este tema de la cuarentena y del aislamiento cada vez están muchísimo peor. Y yo quise buscar con las chicas información y no hay en ningún lugar. O sea, he encontrado 2 o 3 páginas que por ahí Infobae y todos esos lugares que te dicen 2 o 3 palabras, pero de información de que puedan visibilizar lo que es la salud mental, de lo que realmente son los problemas que están pasando las personas, no encontré en casi ningún lugar. En la televisión también como nos ha dicho como dijo Alfredo, de que dijo de que salió un loco y que mató, son de esas típicas cuestiones, de cómo también estigmatizan a las personas. He leído noticieros donde siguen diciendo, lo llaman loqueros. La otra vez escuché en un noticiero que dijo, este tipo estuvo en un loquero. Entonces siguen estigmatizando tanto a las personas como a la salud mental, no tenemos información, lo que podemos rescatar es de poder salir, que también de por sí en plena pandemia es bastante imposible, pero del salir y poder hablar con las personas, que hasta ahora es la única manera en la que podés adentrarte y ver cómo es la situación, porque invisibilizan todo, entonces bueno, más que nada eso, como se estuvieron hablando, y de nosotros como estudiantes de poder, perdón si se escucha ruido, nosotros como estudiantes de poder replantearnos todo esto, y que si bien no siempre tenemos materiales o los accesos que nos puedan proveer, desde nuestra perspectiva, nuestra posición, poder ir haciendo todas estas cosas, de ir hablando, así como crear estos espacios, poder informarnos, hablar con otras personas, ahora todo virtual, pero desde nuestra perspectiva, con futuros profesionales, poder ir abarcando todo este tipo de cosas. Él o la que quiera hablar siguiente, no tenga miedo. Este es un espacio justamente para traerlo a la mesa, cuestionar, repensar, porque creo que muchos y muchas licenciados y licenciadas también se han cuestionado su labor profesional durante esta pandemia. O sea, como ya sabemos, vino a agudizar problemas que ya existían. Hay mucha gente que a lo mejor en la rutina de un día a día
no sentía el mismo estrés que siente en un aislamiento. Y bueno, hablando de aislamiento, algo que no me quería olvidar, mucho se habla de los manicomios, de la reinserción, de todo, pero se lo piensa de una lógica de encierro, algo que es bastante chocante hasta que nos tocó a todo el mundo estar encerrados y tener que estar tranquilos. Ahí me parece que conectar un poco con lo que dijo Mayra, creo, de la medicalización, hay mucha idea por sobre que esto se sobrelleva con medicación y también faltaron los lazos terapéuticos para eso. Al principio de la pandemia la terapia virtual no es lo que es ahora tan naturalizada, sino que es como qué hago ahora, la terapia individual, repensar varias cosas. Hubo todo un proceso social, personalmente creo, alrededor de cómo cómo nos manejamos socialmente ante el aislamiento y qué puede significar un aislamiento institucionalizado. Claro, también de lo que son los accesos. Un montón de personas en estas cuestiones de pandemia no pueden acceder a un servicio público, tampoco en un principio que no se podía llegar a atender. Un montón de personas no tenían acceso ni un celular, ni ningún dispositivo para poder acceder a tener una atención psicológica, no podían tener nada y básicamente no se la pudieron ni siquiera rebuscar y estuvieron todo este tiempo pasando toda la pandemia, toda la cuarentena, con todos sus problemas y sin poder tener una simple ayuda. Y como decía Amara, si alguien quiere hablar o si no, manden los mensajes que nosotros lo vamos leyendo, si no pueden activar el micrófono o algo. Ahí creo que había una... Sí. Voy leyendo un mensaje de Irene que dice: en el programa Sueños Posibles hemos entrevistado a Diana Mafia, donde nos repensamos qué consecuencias trae esta pandemia. No sé, Irene, si querés activar el micrófono y contarnos un poco más qué conclusiones tuvo esta entrevista. Bueno, fue muy interesante. El programa lo hacemos con Alfredo Grande, vamos los lunes de 21 a 22 horas por la M690 y por laretaguardia.com. Comento esto porque fue muy interesante cómo desde los mecanismos de control del Estado se ve al otro como el enemigo. Ya en el simple hecho de que cuando hasta se comparte un ascensor para subir, si alguien toca un botón, como el otro pasa inmediatamente a ser su enemigo. Y esto es interesante porque es cómo se acentúan los mecanismos de represión desde un lugar invisibles. Y poder repensarnos desde este lugar y desde cómo tendría que actuar, porque también trajo aparentado el tema del asesinato, porque lo hablo directamente del asesinato, de esa persona que sufría esquizofrenia y el policía no lo pudo reducir, que si bien terminó matando al policía, lo terminaron también asesinando a él, que esa es la otra parte de la historia que no se cuenta, como que pasó desapercibido y es un asesinato más. Cuando los que trabajamos en salud mental hace años sabemos que esa persona está invadida por las voces que le gritan o que lo hacen cometer estos actos, que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es él o sus voces, y sus voces le ordenan que lo van a matar y que se defienda. Porque entender en este marco la salud mental es entender también qué le pasa al enfermo, y hay algo que yo sí le critico a la nueva ley de salud mental, que en estos casos, más allá de la falta de control, que es gravísimo, porque un paciente tiene que tener un seguimiento del Estado, y si el Estado no puede seguir una persona para hacer los controles pertinentes, ya sea por sangre, para ver cómo está yendo la medicación, esto conlleva un brote. Y es interesante pensarlo también, qué medidas de prevención tenemos, porque después es tarde para lágrimas, ¿no? Y si bien la nueva ley de salud mental es muy apta y tiene cosas muy progresistas, por otro lado, cuando una persona está en brote, no se le puede pedir el consentimiento, porque no está en condiciones de darlo. Y esto, quienes trabajamos en la clínica, lo vemos, y sabemos que no está en condiciones, y a veces es necesario, como dice la ley de salud mental, internaciones breves. ¿Para qué internaciones breves? Para que el paciente que está desbordado se pueda estabilizar y pueda tener una vida plena.
y que no tenga riesgo ni para sí ni para terceros. Me parece que todo esto también hace a los disparadores que produjo la pandemia, con la falta de controles, con la falta de supervisar, de ir a un médico, con la falta, con el cuco de entrar a un hospital y que te invada el COVID, y cómo son diferentes formas de represión desde otros lugares. Esto era lo que yo podía votar. Bueno, mi propuesta ahora es que como estudiantes podamos cada uno y cada una dar una opinión hacia adelante de qué creemos que esto significó para nuestra formación académica y profesional a futuro, porque puede ser que haya personas tanto en el tramo final haciendo una práctica como cursando, puede ser las primeras materias de la carrera de psicología. Muchos y muchas elegimos esto porque sentimos que podemos generar un cambio y es bastante motivador y no perder eso en el medio de este contexto. Sobre todo porque la ley de salud mental, obvio, puede ser mejorada, fue un gran avance en su momento, va a ser un gran avance cuando se lo implemente plenamente en todas las instituciones, repensar la relación con los usuarios y usuarias de salud mental. Pero hoy en día la realidad que más nos toca es esta pandemia, nos atraviesa, se cruzó con nuestra educación, con nuestros conceptos, tal vez que ya teníamos conceptos armados de algo y esto lo desarmó de cierta manera. También me gusta pensar que nos desconstruimos alrededor de la salud mental, que no es algo tan simple. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perdón, es que me llamaron justo. Bueno, nada, eso, quiero invitarlas a que podamos dar una apuesta en común de todo. No sé quién quiere hablar. Sin miedo, este es un espacio para esto mismo. Ahí Lenny Pereira preguntó, ¿de qué manera podemos visibilizar en tiempos como estos la problemática que atraviesa la salud mental? Se supone que ¿Alfredo? no, está bien, sí, puedo intentar algo. En realidad, lo que hay que, me parece más bien plantear es cómo hacemos para eliminar los mecanismos de invisibilidad, ¿no? O sea, para hacer algo visible, lo primero que hay que trabajar es invisibilizar aquello que invisibiliza. Pongo un ejemplo más simple. Uno puede decir libertad, 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 como dice el himno nacional argentino, más allá de la cláusula de confidencialidad, que es otro tema, libertad, 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 pero en realidad la libertad es la lucha contra la esclavitud. O sea que en realidad toda positividad es una doble negatividad. Ustedes piensan que yo tengo algo que ver con el materialismo dialéctico, es así. Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo hago para visibilizar? Es un poco algo de lo que decía Samira. ¿Qué hago con los mecanismos que hay para invisibilizar? Y son muchos, muchos. Los medios masivos, no tan masivos, y además el lenguaje coloquial. Y todo problema. Yo hablo del alucinatorio político-social, ¿no? Es decir, el alucinatorio político-social es todo un gran mecanismo, por ejemplo, el debate sobre las tasas. Las tasas sí, no. Eso es una manera de invisibilizar, y obviamente lo que llamamos seguridad no es solamente estar seguro frente a los robos, porque no vas a ir a un supermercado con una casa para que no te roben, porque los alimentos de primera necesidad siguen aumentando. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Ahora, esto obviamente es simplemente una orientación. En principio, no creer nada que venga de ningún discurso social. En lo posible tratar de ir directamente, por eso creo que, por ejemplo, en los barrios populares, cuando fue el tema
uno por ahí vive en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, cuando Ramona Medina murió, no sé si por o con coronavirus, que es otra discusión, ahí saltó todo un tema de la absoluta estado de desconexión de las personas que viven en lo que llaman ahora barrios populares, otra denominación encubridora, cuando en realidad son villas de emergencia, villas penurias, que Bernardo Berbisky escribió hace décadas como Villa Miseria también en América. Ahora, ¿qué hacemos con la Villa Miseria? Ahora se invisibilizamos detrás de discursos, de reurbanización. Un gobernador de la dictadura había puesto un muro para no ver la Villa Miseria. Bueno, entonces, para ver, hay que atacar todo lo que nos impide ver. Todo está armado para no ver, para ocultar. Hay un tango, me gusta el tango, que se llama Sacate el antifaz, en realidad se llama de otra manera, no importa, ¿no? La cultura está llena de antifaces. Uno de los antifaces, ya lo dijeron, son los antidepresivos. Que yo debo decir que también receto una sola marca, por cierto. Pero en realidad la pregunta es, ¿por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente está deprimida? Y porque el horizonte está plano. ¿Te lo va a sacar el antidepresivo o no? Te va a quitar la sensación de depresión. Ahora, una cosa que dijo Yasmín ya 2 veces y que no puedo, si podría dejarla pasar, pero sería una pena. 2 veces dijo no tengan miedo. Eso es lo que se llama un analizador espontáneo, ¿no? ¿De qué se podría tener miedo de intervenir en una reunión de MIT? ¿Estamos en esa situación? ¿Puede ser que la coordinadora apele a no tengan miedo para intervenir con micrófono o sin micrófono? Bueno, hay que ir más allá del miedo, porque el miedo, que en realidad no es miedo, sino paranoia persecuta, que es distinto, es otra estrategia que te permite no ver. El miedo es para no ver, para no pensar, para nada. Fíjense que el virus te anula los sentidos, ¿viste? Dejas de oler, dejas de sentir sabores, qué sé yo. Pero si en una reunión de MIT, la coordinadora, 2 veces, supongo que no lo va a decir la tercera ahora, pero 2 veces dice, no tengan miedo de hablar, estamos realmente en una situación problemática y depende de nosotros solucionarla, porque el silencio no es salud. La dictadura militar decía el silencio es salud. Y si en esta reunión de MIT, además, en una plataforma, nos quedamos callados, lo sepamos o no, yo voy a contenido latente, estamos de acuerdo a la doctrina del proceso de la Organización Nacional, que decía que el silencio era salud. Y la salud es un grito, es lo opuesto al silencio, ni siquiera es una palabra. La salud mental es un grito. Así que lo quería señalar porque es lo que yo denomino el analizador espontáneo y creo que permite entender mucho de lo que nos pasa cuando nos pasa a nosotros, donde no debería pasarnos, por ejemplo en esta reunión, que además se está grabando, así que el que edite que saque lo del miedo porque me parece medio, nos está deschavando demasiado. Buen análisis, lo decían en el sentido de que generalmente, personalmente también, soy muy tímida para hablar en público más que en mí, pero bueno. Me pasa lo mismo. Quien desea hablar, que hable, no tenga miedo. La tercera. Capaz no tenga vergüenza, ¿no? Bueno. Claro, este es un espacio de debate. O sea, yo también tengo miedo de poder decir cualquier guasada o de que diga algo que fuera de contexto, pero más que nada, mediante todo esto, como toda la charla que nos dio Alfredo, gran parte no la conocía, entonces bueno, que mediante eso bueno, vayamos sacando dudas, que vayamos aprendiendo, informándonos, entonces, poder hablar, digan lo que digan, no vamos a cagar a pedo, no vamos a hacer nada. Claro, sobre todo que para ambas facultades es nuestra primera experiencia en este lanzamiento. En otras partes del país ya hemos tenido encuentros nacionales para pensar unas
psicología más contemporánea, por eso tal vez el énfasis, pero bueno. Buenas tardes, yo quería hablar un segundito. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal todos? Soy Ana Zabaga. Conozco la trayectoria de Alfredo. Yo me preguntaba cómo se podía hacer, hablando de la ley de salud mental, donde esta fotografía nacional de un agente policial que supuestamente debe cuidar, entonces te cuido, pero el loco lo termina matando y por supuesto después te matamos a vos. Como casi un discurso político instaurado, ¿no? Quédense en casa, que nosotros los cuidamos, pero para matarlos, ¿no? Digamos, esa es mi sensación desde creo que el comienzo de esta nueva realidad, que espero que no se normalice. Entonces, ¿cómo se hace como cuando un organismo oficial, como puede ser aquellos que están encargados de la gente de la calle, que en general son psicóticos, y uno se implica, que considero que una de las formas más interesantes de trabajar en la salud mental y de ser un ser social es estar implicado civilmente con lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Cómo se hace cuando uno hace denuncias o llama al amparo de la ley para ayudar a ese sujeto que no está medicado, que está delirando, y viene la supuesta el organismo nacional a hacerse cargo de esta situación y no lo internan porque supuestamente el sujeto dice que no, porque obviamente está delirando, y te dicen algo así como, no lo podemos llevar a la fuerza. Y uno termina como queriendo, indignado y como volviendo a tratar de, de recargar las pilas para no darse por vencido en esta lucha de colaborar con lo mínimo, con lo máximo, con lo múltiple en esta realidad. ¿Cómo se hace cómo podemos hacer para cambiar esta situación? Porque mandan, no por menospreciar el trabajo de los jóvenes que, que están buscando desesperadamente pertenecer a grupos que estén implicados, que estén que les dé una orientación, un cachito de esperanza, de credibilidad, de testimonios como para armarse. ¿Cómo se puede hacer en estas cuestiones tan complejas donde los organismos oficiales están encargados de no hacer su trabajo? ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, la estoy pensando. A mí no se me ocurre cómo hacer, ¿no? Te pregunto a vos que tenés más experiencia, porque a mí no sé cómo. Cuando yo estudiaba medicina, hace muchos años, se decía que había una medicina de lo agudo y otra medicina de lo que no era agudo. Dos medicinas completamente diferentes. Allá sí que tiene el micrófono abierto. Bueno, y que ese seguro que no tiene miedo. Bueno, o esa. Y la prueba es que en los hospitales está la guardia, que es para agudos, y el resto es otra cosa. Es más, ante la debacle hospitalaria, muchos pacientes van a la guardia, no porque estén en una urgencia, sino porque es la única manera que le dan los análisis rápidos. Si van por consultorios externos, los análisis tardan meses. Entonces,
creo que hay una salud mental del agudo y una salud mental del que no está agudo, por así decirlo. Esa salud mental del agudo es lo que en la ley de salud mental quizás sea menos pertinente, porque como habla de sufrimiento, no habla de enfermedad, lo cual está bien, pero muchas veces el sujeto no tiene las condiciones como para dar cuenta de su propio sufrimiento, y como decía un viejo clasificación de Kurt Schneider, no sufre pero hace sufrir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahí la ley de salud mental debería tener algún tipo de inclusión para lo que se llama el paciente agudo, porque además yo he internado no mucho, incluso podría autointernarme alguna vez, pero y una clínica estaba obligada a dar cuenta al juez inmediatamente que recibía un paciente internado. Las internaciones por la fuerza que se hacían con la ayuda de la ambulancia o de la policía, inmediatamente tenían que ser informadas al juez. Claro, había muchos secuestros en clínicas psiquiátricas, por supuesto, pero también hubo secuestros en otros lados. Las Fuerzas Armadas secuestraron y no fueron prohibidas, digamos. O sea, si es por eso, creo que ahí el tema del paciente agudo en salud mental es todo un tema. Y no todos saben, no todos pueden, no todos les gusta. Yo me acuerdo de colegas que decían, yo quiero psicoanalizar gente normal. O sea, para no tener problemas, ¿viste? Son los que mantienen los encuadres, pagan, tranquilo. Ahora, una cosa que sí me quedó rebotando, esto del miedo, y unirlo con lo que hablábamos antes. ¿Por qué no pensar que el deprimido tiene reprimido el miedo? Incluso el miedo a sí mismo, ¿no? Y que esta cultura represora es una cultura del miedo. Ustedes recuerdan que Freud habla de los diques antes del superyo, asco, pudor, vergüenza. Y aquí también apareció la palabra timidez, vergüenza y demás. Son todos antecedentes del superyo. Yo he trabajado mucho la cuestión superyoica, daría para varios encuentros, pero hay que estar alerta con eso. En el sentido que si yo siento miedo, yo siento vergüenza, yo siento timidez, estoy siendo efecto de una cultura represora que me inoculó eso. No será el COVID, pero te jode la vida también. Así que creo que sería bueno pensar que cuando alguien dice estoy deprimido, es su manera de decir estoy muerto de miedo, no sé qué hacer. Por eso a veces, cuando hablamos de respiradores vinculares, es que ese miedo circule. Porque también nosotros tenemos miedo. Yo salgo muy poco, digamos, y me pongo 10 barbijos juntos, que yo la escafandra, con traje de buzo, hombre rana. Es una cultura del miedo. No estoy tan convencido que el miedo no es onzo, no estoy tan convencido de eso. Pero bueno, igual habría que visibilizar, uniendo con una pregunta anterior, el miedo, porque cuando el sujeto se hace consciente del miedo que tiene, articula mecanismos de defensa mejor. Y por último, una pregunta, que espero que las generaciones jóvenes me la contesten, es por qué se habla tanto de los mecanismos de defensa del yo y no se habla de los mecanismos de ataque del yo. ¿Ustedes vieron que el yo no ataca, solamente se defiende? Y el que se defiende tarde o temprano baja la guardia y lo noquea. Les aclaro que vi todas las películas de Rocky, así que lo tengo claro. El yo no tiene mecanismo de ataque. ¿Leyeron alguna vez los mecanismos de ataque del yo? Mándenme un link, no de Meet porque caduca, pero si me pueden mandar... Yo nunca leí nada. ¿Y saben por qué? Porque los únicos mecanismos de ataque del yo son colectivos. No son individuales. Piensen en la toma de tierras, por ejemplo. Tanto en el sur del país como acá nomás en Guernica. Son todos sujetos colectivos. ¿Quién va a hacer en forma individual la toma de una tierra? A ver, perdón, sí. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es una excepción. Pero, entonces los mecanismos de ataque del yo son colectivos y son grupales. Por eso no están psicoanalíticamente descriptos. Porque el psicoanálisis sufre de lo individual.
tiene un delirio con lo individual. Ya sabemos que el individuo no existe, lo que existe es un sujeto vincular. Solamente el miedo se vence, y los que hemos marchado contra la dictadura de Onganía, de Lanuse y de Videla, sabemos que solamente el miedo se vence colectivamente. Detrás de cada miedoso hay alguien con mucha bronca que está pidiendo salir. Ahora, por ahora nos quedamos en casa. Vamos a ver qué pasa cuando podamos volver a salir. Cuando, como diría el cantautor Pablo Milanés, cuando pisemos la calle nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Esa hermosa canción que muestra que solamente colectivamente se puede enfrentar el miedo, la vergüenza, la timidez, el qué dirán. Así que bueno, creo que la construcción que propone Psicosur es fundante, para que no haya miedo, para que no haya vergüenza, para que no haya timidez. Muy bueno, Alfredo. Bueno, desde el espíritu colectivo es que les queremos contar e invitar a la próxima actividad que vamos a hacer los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes. Pensamos hacer un relevamiento del sistema de salud mental en general en La Plata y en Cava, para poder saber también cómo se está manejando, qué nos dejan saber y qué no, y qué podemos hacer hacia adelante con un espíritu de acción, como lo dice el nombre del espacio. Vamos a hacer grupos de WhatsApp con quienes se hayan anotado en los formularios de cada facu para coordinar la actividad práctica del próximo sábado. Y bueno, eso, queremos agradecerles a todos y a todas las que han participado. A vos, Alfredo, por tus palabras y tu análisis. ¿Cómo era? Análisis espontáneo. Analizador espontáneo. Y que esto sea el comienzo de una acción colectiva hacia adelante, y que signifique con suerte un 2021 sin manicomios, porque no por ser pesimista, pero no creo que lleguemos este año. No sé, Sami, si querés agregar algo. No, 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 porque están haciendo ruido con los autos. No, que justo también me había dado risa cuando Alfredo mencionó todo esto de las cuestiones superyoicas, que Irene había puesto eso, que en realidad no hay miedo, que lo que hay son mandatos superyoicos. Entonces salió todo el tema. Pero no, bueno, como dijo Mara, que están todos invitados a los próximos encuentros, con un buen link de Meet, así ya va todo bien. Y bueno, si alguien tiene alguna duda más, alguna pregunta, algo que quieran decir. Yo quería preguntar en relación a esta cuestión de con inmunidad legal para los laboratorios por efectos secundarios y confidencialidad del compuesto de la vacuna. Si también no entra dentro de los mandatos, ¿no? Quería comentarle esto a Alfredo, ¿no? O del miedo, paralizar el miedo, que como que la gente se quede en el molde, como se dice, ¿no? De esto, sí. Más allá de esta etiqueta, no entres, no preguntes, no entres, no jorobes. Es confidencial, ¿no? El tema de los mandatos, también lo hemos trabajado muchísimo, vienen de la noche de los tiempos, están hechos para no cumplirlos, ¿no? Desde los 10 mandamientos en más. Pero a mí, yo lo comenté porque este mandato tiene rango de ley en la democracia, digamos. Porque cuando el mandato era divino, o era de los reyes, o era qué sé yo qué, bueno, porque siempre fue así, porque tu abuela lo dijo, tu abuelo, lo que sea, pues no tiene rango de ley, es complicado. ¿Viste? A un mandato darle legalidad es muy difícil. Miren, para la derecha, lo legal es legítimo. La izquierda trata de que lo legítimo sea legal. Si anotan este tip, se los regalo. Entonces, cuando vos hacés
de lo ilegítimo, algo legal, eso es política de la derecha. Entonces, si a mí me van a dar una vacuna, a menos que me lleven 14 policías para vacunarme, por mi libre y espontánea voluntad, yo lo único que quiero saber es qué me dan y qué hago si las cosas salen mal. Ahora, ¿qué tengo que ir a Estados Unidos a hacer un juicio? Entonces, realmente sí, es un mandato, pero con la adenda de que es un mandato legal. Ustedes piensen que, por ejemplo, en Sudáfrica, el apartheid, que era la minoría blanca dominando a la mayoría negra, era legal. Y el policía que mató asfixiando a un negro porque decía que quería inmovilizarlo, y fíjese que lo inmovilizó, es decir, lo asesinó. O sea que inmóvil quedó. Eso lo logró, va a salir libre. Entonces, matar, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Chocobar, ¿no? Pero matar, cuando matar es legal, es legalizar el asesinato. Y eso, para eso necesitas una guerra. No en vano se habló del ejército invisible, ¿no? Del enemigo invisible y demás. Entonces hay que tener cuidado. Yo cito este ejemplo porque fue de esta semana, ya está comentado en todos lados, pero además porque vi la sesión de diputados y tengo que hacer catarsis de eso. Bueno, agradezco muchísimo a Psicosur la invitación, realmente se los agradezco. Esperamos volvernos a encontrar, ya nos vimos en un encuentro de salud mental hace poco, nos vemos en los encuentros de los estudiantes de psicología todos los años, así que esperemos que se repita, que siga habiendo este debate y que nunca se deje de debatir en realidad, porque es algo fluctuante, nada es lineal y está bueno que siempre podamos construir estos espacios para todos, porque hay licenciados, hay estudiantes, hay tal vez gente que estaba curiosa puede aprender un poco más, y es algo que nos cruza y nos atraviesa, así que gracias a todos y a todas por participar hoy. Nos vamos a comunicar con los estudiantes que se hayan anotado en el formulario. Las intervenciones fueron muy fructíferas y esperamos que nos sigamos encontrando. Bueno, este es mi momento de ¿cómo se dice? Bueno, cuando querés hacer una publicidad, después del encuentro práctico vamos a tener un encuentro teórico sobre vejez, juventud y salud mental. Vamos a hablar de cómo se ha intervenido, va a ser dentro de 2 semanas. Las y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, SurPsico y SurPsico UNLP, ¿puede ser? Sí. SurPsico UNLP, para poder enterarse más de cómo vamos a avanzar con el lanzamiento del espacio de este año y mirando hacia un futuro 2021 sin estigmas. Así que muchas gracias y bueno, nada, eso. Acá en el chat vamos a pasar el grupo de WhatsApp para el espacio de salud mental. Y bueno, también leo un mensaje de Denise. Bueno, soy Denise, de SurPsico, La Plata. Tomo totalmente lo que dijeron y de fijarnos qué es lo invisibilizado y visibilizarlo como futuros y futuras profesionales. Como para tomar un ejemplo, se me ocurre lo interdisciplinario. Lo interdisciplinario es importantísimo. Está en la ley, pero si bien en nuestra formación no es algo que se hable no es algo que se hable. Por eso, con este espacio podemos impulsar diferentes maneras para visibilizarlo. Buenísimo. Esperamos que haya sido una gran parte de su sábado. Nosotros, por nuestra parte, lo disfrutamos mucho. A mí se me enfrió el mate en el medio, pero no dejé que eso me bajone. Si les quedan dudas, nos pueden mandar un mensaje. Alfredo, cuando quieras volver a coordinar una actividad con nosotros, creo que tenés el contacto de, por lo menos, por cada facultad donde estamos, nos tenés agendados. Sí. Y bueno, nada. Sí, esto va a estar grabado y subido a YouTube. Sí. También un segundito. No, porque vi un mensaje ahí corriendo que apenas lo leí de María Elena Caucoso, una compañera de convocatoria Segunda Independencia de la agrupación Las Dianas, que me manda un saludo y realmente me parece que como es una gran militante, es muy importante que haya participado de este espacio
y forma parte de esta idea, ¿no? También las luchas feministas, antipatriarcales, plurinacionales, autogestionarias, también forman parte de la construcción de salud mental. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a todes. Sí, un aplauso Por invitarme. virtual, estaba para aplaudir como es la costumbre. Sí, Ahí sí, va. sí. Para este espacio y nos volvemos a encontrar el sábado. Chao. Chao. Bueno, Adiós. adiós.